El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 9 al 14 nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Cuando vemos los evangelios, cuando vemos lo que los evangelios nos dicen acerca del ministerio terrenal físico del Señor Jesús, nos damos cuenta que Jesús se encontraba en diferentes contextos enseñando, compartiendo acerca del reino. Encontramos que Jesús a veces se encontraba a solas orando, se encontraba a solas en el desierto siendo tentado por el enemigo. Encontramos a Jesús en ocasiones con un grupo selecto de sus discípulos, en ocasiones solamente 3, como los que estaban Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. En ocasiones lo encontramos con los 12. En ocasiones lo encontramos con sus discípulos, en ocasiones lo encontramos con las multitudes. Y en ocasiones lo encontramos interactuando con los religiosos, con los líderes religiosos de esa época. En los evangelios encontramos a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, a los herodianos, a diferentes grupos que de alguna u otra manera, de alguna otra razón, se oponían al ministerio del Señor Jesucristo. En esta ocasión, entendemos que Jesús estaba en una multitud, y entre esa multitud había algunos que confiaban en sí mismos. Quizás por el contexto podemos decir que se estaba dirigiendo a los fariseos. Los fariseos, un grupo altamente religioso, estricto en cuanto a la ley, estricto en cuanto a las tradiciones de los padres, estrictos en cuanto a lo que Dios había mandado. A tal grado que se volvían tan religiosos que se olvidaban del mandamiento de Dios y solamente se enfocaban en las tradiciones de los hombres. Tan religiosos que Jesús los condena, les dice: ay de vosotros que ponen carga sobre otras personas que ni ustedes mismos las pueden llevar. Que Jesús los describe como hipócritas, que Jesús frecuentemente tiene discusiones, desacuerdos con ellos, a tal grado que ellos, juntamente con otros grupos, buscaron ocasión para matarle. Pero en esta ocasión, Jesús dirige una parábola. Y una parábola es una historia, es un cuento de la vida cotidiana que se puede ver, que se puede palpar, pero que tiene un significado espiritual, que tiene una enseñanza espiritual. En esta ocasión, en el versículo 9 del capítulo 18 del libro de Lucas, Lucas nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas nos presenta la audiencia, Lucas nos presenta aquellos a quienes se les estaba dirigiendo esta parábola, y nos da 2 descripciones de ellos. Confiaban en sí mismos como justos, como buenos, como rectos delante de Dios. Confiaban
en sí mismos como justos. Había una arrogancia, una soberbia, un orgullo en estas personas. Pero no solamente confiaban en sí mismos como justos, pero el otro lado de esa moneda es que menospreciaban a los otros, despreciaban a los otros, los tenían por inferiores, los tenían por menos. Entonces Jesús se dirige a un grupo que confiaba en sí mismo y al mismo tiempo menospreciaba a los otros. Y Jesús se dirige a ellos, y en el versículo 10 comienza la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Note que la parábola comienza con 2 personajes, 2 hombres. Después nos damos cuenta que uno era fariseo y uno era publicano. 2 varones, 2 hombres. Y ambos fueron al mismo lugar, al templo. Y ambos fueron al mismo lugar con la misma meta, con el mismo objetivo. Ambos hombres subieron al templo y ambos hombres llegaron a ese lugar para orar. Pero como nos daremos cuenta, pueden haber 2 personas en el mismo lugar con la misma intención, pero con completamente diferentes resultados. Y el hecho de que una persona se encuentra en el lugar correcto, con la intención de hacer algo bueno, no necesariamente significa que está haciendo algo bueno. Porque estos 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hemos hablado un poco ya de los fariseos, los religiosos, los altamente religiosos, los que son descritos como hipócritas, que Jesús les advierte a sus discípulos que se cuiden de la enseñanza, de la doctrina de los fariseos, que Jesús dedica un capítulo en Mateo 23 para hablar sobre ellos diferentes. Ay de vosotros fariseos, hipócritas, ay de vosotros fariseos, hipócritas. Pero también encontramos a un publicano. Los publicanos eran menospreciados. Los publicanos eran rechazados por el pueblo. Los publicanos eran marginados por el pueblo. Porque el publicano era un cobrador de impuestos. Y lo que ellos representaban es que representaban al imperio romano, a este imperio que había conquistado a Israel, que tenía a Israel como su sujeto. Ahora habían judíos entre ellos que trabajaban para este imperio, que los habían conquistado y trabajaba para ellos, recaudando los impuestos, las taxas del pueblo judío para entregárselo a los romanos. Estos publicanos tenían una mala fama. Estos publicanos se conocían como ladrones. Estos publicanos se tenían la reputación de que no eran personas honestas, de que robaban de los impuestos, de que cobraban más de lo que debían cobrar. Y estas 2 personas, el fariseo y el publicano, eran los que Jesús presenta que iban al templo para orar. Pero recuerde la razón por la cual Jesús da la parábola. Habían unos que confiaban en sí mismos como justos, estos eran los fariseos, y menospreciaban a los otros. Estos otros eran los publicanos. Estos fariseos menospreciaban a los publicanos. Y en el versículo 11 vemos a este fariseo. El fariseo, y notamos la descripción de su postura y de su supuesta oración que hace. El fariseo puesto en pie, no se arrodilló, no se postró, sino que dice puesto en pie. Jesús ya había advertido acerca de esto. Si analiza conmigo en San Mateo,
En San Mateo capítulo 6, en el versículo 5, nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Les gusta orar de pie. En la parábola, este fariseo estaba de pie en el templo. Note que la siguiente frase nos dice que oraba, pero no le oraba a Dios. No se dirigía a Dios. Oraba consigo mismo. Noten la soberbia, el orgullo de este hombre fariseo, puesto en pie, pero oraba consigo mismo. Y noten la oración de este hombre. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque me has perdonado. ¿Verdad que no dice eso? Te doy gracias porque has tenido misericordia de mí. No dice eso. Te doy gracias porque no me has condenado. No dice eso. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cuáles otros hombres? Los ladrones, los injustos, los adúlteros. Te doy gracias porque no soy como ellos. Te doy gracias porque yo soy mejor que ellos. Te doy gracias que yo no soy ladrón. Te doy gracias que yo no soy injusto. Te doy gracias que yo no soy adúltero. Note la clase de oración que este fariseo estaba elevando a Dios. Que él comenzó a detallar lo que él es delante del Señor. Y ese es un problema, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios y en nuestra oración siempre es yo. Estamos hablando más de nosotros mismos de que Dios. Este fariseo, te doy gracias, de pie, consigo mismo, te doy gracias porque no soy como los demás. Te doy gracias porque yo no soy adúltero. Te doy gracias porque no soy ladrón. Te doy gracias porque no soy injusto. Y note la última frase: ni aún como este publicano. Te doy gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque soy mejor que este. Te doy gracias porque soy superior a este. Y no termina ahí, sino que en el versículo 12 comienza a dar una lista de las cosas que él hace. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, este fariseo, este líder religioso, que confiaba en sí mismo en una manera extraordinaria, se dirige al Señor y en vez de darle gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su perdón, por su benevolencia, por su bondad, por lo bueno que Dios es, no. Él se pone a sí mismo en primer lugar: Señor, gracias que no soy como los demás. Gracias que no soy como los adúlteros, los injustos, los mentirosos, los ladrones, y tampoco soy como este publicano. Porque Jesús estaba dirigiendo con aquellos que confiaban en sí mismo como justos y que menospreciaban a los otros. Y no solamente eso, sino le da una lista de lo que él hace por Dios. No le da gracias por lo que Dios ha hecho por él. No. Te doy gracias por lo que yo he hecho por ti. Yo ayuno 2 veces a la semana. Hago más de lo que debo hacer. La ley requería un día por año para ayuno, era requisito. Pero él dice, no, yo lo hago 2 veces a la semana. Pero no solamente lo hago 2 veces a la semana, sino también que yo doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y cuántas personas, cuántos de nosotros nos acercamos a Dios de esta manera?
que le damos a Dios una lista de cosas de las que hemos hecho, que en vez de apreciar la gracia, la misericordia que Dios nos ha dado, nos sentimos y nos creemos superiores a los demás y es más, menospreciamos a aquellos que nosotros pensamos que son peores que nosotros. Estaba escuchando un mensaje esta semana y el predicador decía que nadie demuestra gracia como aquel que entiende que ha recibido gracia. Nadie demuestra perdón que aquel que entiende que realmente ha recibido perdón, aunque no lo merece. Este fariseo no entendía esta gracia, no entendía esta misericordia. No soy como los demás y hago todas estas cosas. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, note la descripción del publicano. Aquel que tenía la reputación de ser ladrón, de ser mentiroso, de ser tramposo, por así decirlo. Aquel que tenía la reputación de ser un pecador, de ser rechazado por los judíos, estaba de lejos. Porque él entendía que yo no soy digno de acercarme a Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. De lejos, con la mirada hacia abajo, porque no quería alzar los ojos al cielo, porque él reconocía, la última palabra de este versículo 13, él reconocía que él era pecador. Se golpeaba el pecho, dando a entender que ahí está el problema, en mi corazón está el problema. Y se dirige a Dios, no consigo mismo, se dirige a Dios y no se compara con otras personas, no dice que es mejor o peor que otras personas. Él reconoce que él es pecador. Dios, sé propicio, Dios, ten piedad, Dios, ten misericordia, Dios, ten misericordia, ten compasión de mí. Dios, sé propicio a mí, pecador. Pecador. Que el publicano no se compara a otros. Yo no soy como aquel. Hago algunas cosas malas, pero yo no soy como aquel. Sí, de vez en cuando le desobedezco al Señor, pero aquella persona es peor. Yo no soy mentiroso, yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy como aquel fariseo religioso. No. Él se acercaba al templo a orar a Dios, porque él reconocía que él era un pecador en necesidad de la gracia, de la misericordia y el perdón de Dios. Y notamos algunos contrastes de estas dos oraciones, estimados hermanos. La oración del fariseo se dedican 2 versículos, el 11 y el 12, para hablar de lo que él dijo. La oración del publicano es una frase nomás: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Hermanos, usted y yo debemos acercarnos a Dios reconociendo que no somos dignos, reconociendo que somos pecadores, que no merecemos acercarnos. No tenemos la autoridad de acercarnos por nosotros mismos, sino que la única razón, la única manera que nosotros nos podemos acercar es por la misericordia de Dios, porque Cristo murió en nuestro lugar y resucitó y ahora nos representa delante del Padre y nos podemos acercar por medio de Jesucristo. Es la única manera que nos podemos acercar. Y no es posible que un cristiano se acerque a Dios de otra manera. No es posible que un cristiano se acerque a Dios en su oración con orgullo, con soberbia, con altivez, enalteciéndose, poniéndose en superior que los demás. No es posible. Sino que el hombre y la mujer que conoce al Señor se acerca al Señor reconociendo: Señor, ten misericordia de mí.
Señor, soy pecador, Señor, soy pecadora, he pecado, he fallado, he desobedecido. Independientemente de lo que los demás han hecho, lo que los demás han hecho sale sobrando. Yo me presento al Señor por mí mismo, reconociendo mis faltas, no comparándome a otros, sino reconociendo que Dios es justo, Dios es santo y solamente en Él puedo encontrar la misericordia y el perdón. Hermanos, usted y yo no vamos a impresionar a Dios si gritamos en la oración. Si oramos en una voz alta, elevada, eso no impresiona al Señor. No impresiona al Señor nuestra elocuencia. No vaya a pensar de que pues yo no soy tan elocuente, entonces ¿cómo puedo hablar con el Señor? La elocuencia no impresiona al Señor. Las palabras bonitas no impresionan al Señor. Las muchas palabras no impresionan al Señor. Una oración larga, por el hecho de ser larga, no impresiona al Señor más que una oración corta. Lo que a veces nosotros pensamos que impresiona al Señor no lo impresiona, porque la oración del fariseo era más larga que la oración del publicano. La oración del fariseo quizás era más elocuente que la oración del publicano. La oración del fariseo quizás era más demostrativa que la oración del publicano. Pero el resultado fue diferente, porque el versículo 14 se nos dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Hermanos, no piense de que por orar 3 horas usted impresionó al Señor. O si oró 1 minuto no impresionó al Señor. La longitud, la extensión de nuestra oración no es lo que impresiona al Señor. Nuestras palabrerías no es lo que impresiona al Señor. Es más, cuando Jesús habla en San Mateo capítulo 6, después de advertirles en contra de los hipócritas que les gusta orar de pie, en el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No piensen de que si oramos más largo Dios nos va a escuchar. Si usamos más palabras Dios nos va a escuchar. No necesariamente. Muchas veces tenemos nuestra teología, nuestra enseñanza de la oración torcida. Lo que agrada al Señor es un corazón humilde, es un corazón humillado. Este publicano se acercó contrito, humillado, se acercó reconociendo su necesidad, se acercó reconociendo que él no merecía acercarse a Dios. El fariseo: Señor, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy mejor que aquello, gracias. Eso no impresiona al Señor. El salmista, si lee conmigo para que usted lo tenga en mente, el salmista en el Salmo 51, en el Salmo 51, en el versículo 15 al 17, dice lo siguiente el salmista: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un espíritu quebrantado. Dios desprecia las muchas palabras. Las muchas palabrerías no hacen que Dios nos escuche. No, un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, un reconocimiento de nuestra necesidad, de nuestra frialdad, de nuestra fragilidad, de nuestra necesidad de Dios, un reconocimiento de que Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro ayudador. Eso honra al Señor. Eso glorifica al Señor. El fariseo se fue a la casa sin haber hecho nada. El publicano se fue a la casa habiendo sido justificado delante del Señor.
No porque ayunó 2 veces a la semana, no porque dio diezmo de todas las cosas, sino porque reconoció que él necesitaba la misericordia de Dios y era un pecador. No nos malentienda. Es bueno ayunar, es bueno orar, es bueno diezmar y ofrendar. Todas esas cosas son buenas. Pero si pensamos que eso nos va a justificar delante del Señor, si pensamos que eso nos va a estar en una posición más correcta delante del Señor, nos equivocamos, porque lo que nos hace estar en una posición correcta delante del Señor es Jesucristo, es fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos, tenemos paz para con Dios. Es nuestra humildad. Dios desprecia la soberbia. Porque este versículo 14 de Lucas capítulo 18, y en el versículo 14 os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Dios exalta a los humildes y Él baja a los soberbios. Esta parábola del Señor Jesús está dirigido a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Hermanos, esa clase de actitud no puede existir en la iglesia. Esa clase de actitud no puede existir entre el pueblo del Señor. Nosotros no confiamos en nosotros mismos. Nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Y somos lo que somos por el Señor Jesucristo, por su gracia que está obrando en nosotros. Nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros no somos superiores que nadie. Usted y yo no somos mejor que el ladrón, que el adúltero, que el borracho, que el drogadicto, que el callejero, que la prostituta. No somos mejor que ellos, porque somos personas necesitadas de la misericordia, de la gracia y el perdón del Señor. Y si no fuera por eso, estaríamos perdidos, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo se acerca usted al Señor? ¿Cómo se acerca usted al Señor cuando ora? ¿Se acerca reconociendo su fragilidad, su frialdad, reconociendo que es necesitado de su gracia, de su misericordia, de su perdón? ¿O se acerca con una actitud de soberbia, de orgullo, enalteciéndose, pensando que somos superiores a los demás? Dios resiste esa clase de actitud, pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Esta parábola nos recuerda que no debemos de confiar en nosotros mismos para ser justos delante del Señor. Confiamos en Cristo y por eso somos justos delante del Señor. Y nos recuerda que nosotros no estamos llamados a menospreciar a nadie, nadie. Somos llamados a ser humildes. Somos llamados a considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Somos llamados a modelar la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor no quiere fariseos, no quiere la actitud de fariseo cuando nos acercamos en oración. El Señor quiere la actitud del publicano, que se acerca reconociendo que Dios es el único que ofrece perdón, que Dios es el único que ofrece misericordia, que Dios es el único que nos fortalece y nos ayuda a seguir en el camino. Esta palabra, estimados hermanos, Dios las trae a nuestras vidas para que usted y yo reflexionemos. Su palabra nos dice que viene a tiempo y fuera de tiempo. Y es del pueblo del Señor de estar atentos, de escuchar y de reflexionar y de acudir al Señor en arrepentimiento si hemos tenido la actitud del fariseo, y poder acercarnos al Señor en humildad por lo que Él ha hecho, por su gracia, por su misericordia, porque Él es el que nos ha justificado.